En los próximos meses podría llegar extraditado desde Portugal Diego Marín, más conocido como Papá Pitufo. Pitufo, que es conocido también como el zar del contrabando, aterrizaría en Colombia cargado de toda la verdad sobre cómo fue que durante muchos años su organización criminal infiltró campañas y gobiernos de todas las ideologías, incluyendo la campaña y el gobierno de izquierda de Gustavo Petro. El nombre de Diego Marín no le dice nada a la mayoría de los colombianos, pero las menciones a este oscuro personaje se han vuelto cada vez más frecuentes en los trinos y declaraciones del presidente Gustavo Petro. Es el jefe de una enorme asociación para delinquir, que incluye personas que están al interior del Estado, en la vida política y en general en la delincuencia en Colombia, dedicados a lo mayor del contrabando en el país. Diego Marín, para los que no saben, es conocido en el bajo mundo como el zar del contrabando y el jefe de una poderosísima organización criminal que desde hace décadas ejerce dominio sobre los puertos y controla no solo todo lo que entra y sale de Colombia, sino puestos claves en la DIAN y en la Polfa, que es la policía aduanera. El primer mandatario ha definido muy bien en sus trinos a Marín y no solo lo ha señalado como un criminal con tentáculos en la policía y en la Polfa, sino en la política, en el poder. E incluso, la verdad hay que reconocerle, ha ido más allá, al decir que Marín intentó infiltrar su campaña, pero que él lo impidió. La primera vez que soltó esta frase que nadie entendió fue a mediados del 2024, precisamente el día en que el Pitufo fue capturado en Madrid con fines de extradición. En ese mismo trino, Petro hizo una revelación que causó cierta sorpresa al decir que Pitufo había intentado infiltrar su campaña, pero que él, repito, lo había impedido. Esa afirmación volvió a oírse en el reality del Consejo de Ministros televisado, que fue como una sesión del Gran Hermano, y en el que los ministros terminaron amenazados por convivencia por el propio presidente Gustavo Petro. En ese Consejo de Ministros también el director de la UNP, Augusto Rodríguez, en medio de la rebelión ministerial contra Armando Benedetti, nuevo jefe de despacho, lo acusó de traer al Pitufo a la campaña. Benedetti, al término de este reality de Consejo de Ministros, decidió demandar a su colega por injuria y calumnia. Pero comenzaron con él, el tema del señor Pitufo, pero en la primera reunión que supe que hubo, estuvo el señor. Después de este Consejo de Ministros, el presidente se fue al otro día a Bucaramanga. Y desde Bucaramanga, en su discurso, hizo mención a que él sabía que iba a salir una investigación en la que se iba a contar por primera vez cómo era que el Pitufo había infiltrado a la campaña de Gustavo Petro. El domingo publican una columna del señor Diego Marín, no escrita por él, sino sobre el señor Diego Marín, claro, enfocado en sus intenciones de cómo infiltraba el pacto histórico, mi campaña, pero no investiga porque lo pudimos rechazar nosotros. La columnista a la que se refiere el presidente Gustavo Petro soy yo. Y sí, es cierto, desde un tiempo para acá vengo investigando cuál fue el verdadero papel de este oscuro personaje en la financiación electoral del hoy presidente de Colombia. La investigación
se publicó en Cambio y yo la hice con Federico Gómez Lara. Hoy, en este podcast, daremos nuevos detalles sobre esta investigación que hasta ahora comienza. La historia de Pitufo y la campaña de Petro se remonta a 1 año y medio antes de su llegada al poder. Eran los tiempos del Petro congresista, cuando apenas empezaba a buscar plata y apoyos para su campaña presidencial y en la que Augusto Rodríguez fungía como el jefe de esa precampaña y de la UTL del senador Gustavo Petro. El primer contacto se dio a mediados de mayo del 2021, cuando una persona que se identificó como César Valencia se contactó con Rodríguez, hoy director de la UNP, la Unidad Nacional de Protección, para decirle que había un grupo de empresarios de Cali que querían apoyar al senador. Al principio no se dispararon las alarmas, pero luego un amigo de la campaña advirtió que este grupo de empresarios caleños podría estar vinculado a la organización ilegal de Papá Pitufo. Con esa información en la mano, Rodríguez le preguntó a su jefe cómo debía proceder. El candidato le respondió: sin espantarlos, póngales el ojo encima, vea qué movimientos hacen, a quienes se acercan y póngalos en observación. Durante los meses siguientes, Augusto Rodríguez se reunió varias veces con la gente del Pitufo para medirles el aceite. En todas las reuniones ellos insistían en que querían ayudar al candidato en proyectos sociales. Un eufemismo para decir: queremos meterle plata en la campaña. Por los días de estos contactos exploratorios, el 12 de noviembre del 2021, el senador cuasi candidato Gustavo Petro tuvo que ir a Buenaventura a un evento proselitista. Como Petro no quería quedarse a dormir en ese territorio y los vuelos comerciales no cuadraban, el equipo aceptó viajar en una avioneta gestionada por 2 miembros bayunos del pacto histórico, el diputado Ferney Lozano y Leila Carabalí. El registro de matrícula de la aeronave fue enviado a Eduardo Ávila, entonces gerente de la campaña y hoy embajador en España, para que chequeara si estaba limpia de sospecha. Ese procedimiento lo realizó su hermano Polo Ávila. En la revisión, la avioneta no apareció con ninguna bandera roja y se dio luz verde para montar a Petro. En el vuelo, además del candidato, iban Augusto Rodríguez y el coronel William Castellanos, quien durante años fue jefe de seguridad de Petro. Cuando la comitiva aterrizó en Buenaventura y llegó al hotel, fueron abordados por varias personas que les informaron que el gestor de la famosa avioneta era César Valencia, el mismo intermediario del Pitufo. En ese momento, entre los presentes, hubo la sensación de que les habían metido un gol. Al saber quién había puesto la avioneta, decidieron mandar al candidato con el coronel Castellanos y una escolta en un vuelo directo de Satena desde Buenaventura a Bogotá. Y Augusto Rodríguez y Felipe Tascón, miembros de la comitiva, se devolvieron a Cali por tierra. La campaña siguió prendiendo motores con la llegada de Armando Benedetti y Laura Saravia. Es decir, hoy Armando Benedetti es petrista. A ver, Vicky, sí, soy petrista y estoy en la Colombia Humana por eso. Dígame por qué. ¿Por qué llegó a esa conclusión? ¿Por qué hizo ese tránsito? Vicky, mire, yo he tenido unos proyectos desde el 2002, usted se acuerda porque desde esa época me conoce. Yo he tenido los temas, por ejemplo, de eutanasia, de no
de no penalizar la dosis mínima. Pasaron diciembre y enero y todo parecía ir viento en popa. Pero a mediados de febrero del 2022, Augusto Rodríguez recibió una noticia que lo dejó frío. Mientras él estaba dedicado a vigilar los movimientos de Diego Marín, supo que plata del zar del contrabando ya había entrado a la campaña. Su informante le dijo que un maletín con 500 millones de pesos en efectivo había sido entregado por el Pitufo a Xavi Vendrell, el famoso español que Petro nacionalizó de manera express apenas ganó la presidencia y quien, en compañía de Manel Grau, ha sacado provecho económico de su cercanía con el mandatario y con su esposa, doña Verónica Alcocer. Según el informante de Rodríguez, esos 500 millones de pesos eran la cuota inicial de un aporte de 3.000 millones que llegarían a la campaña. De acuerdo con Rodríguez, su informante fue más allá porque le contó que la entrega de esa plata se había hecho en una mansión de propiedad de Pitufo, ubicada en el lujoso sector de Guaymaral, y le hizo saber que se trataba de una casa vigilada por al menos 35 cámaras de seguridad. También agregó que en la entrega del dinero estuvo presente Víctor Hugo Sierra Gutiérrez, retengan este nombre, quien para entonces estaba en prisión domiciliaria, condenado por estafa agravada. No quedaba ninguna duda de que esa entrega de dinero en efectivo había sido grabada. Ahí empezó la operación de control de daños en la campaña Petro. Con la información que le dio su informante, días después, Augusto Rodríguez organizó la primera reunión con Papá Pitufo en el barrio Parkway de Bogotá. El encuentro fue en un bar llamado Clandestinos. El zar del contrabando llegó con su comitiva, dentro de la cual estaba César Valencia, el hombre del acercamiento inicial y el gestor de la avioneta. Augusto Rodríguez, algo nervioso, fue al grano y le contó que tenían información de que un primer envión de 500 millones de pesos había entrado a la campaña. Pitufo confirmó sin ningún problema la versión y reiteró que esa plata estaba en manos del español Javier Vendrell y que en efecto se la había entregado en la custodiada mansión de Guaymaral. El hoy director de la UNP nos reconoció que se reunió con el zar del contrabando y sostuvo que la razón para esa reunión era para decirle a Pitufo que Vendrell había actuado a espaldas de Petro y que el candidato no sabía nada del tema. Con la confirmación de Pitufo, Augusto Rodríguez fue entonces a donde Petro y le contó lo sucedido y le pidió instrucciones. El candidato, visiblemente preocupado, le dijo a su interlocutor que había que encontrar la manera de devolver la plata y de grabar esa entrega para tenerla como prueba si el video de Xavi Vendrell recibiendo la plata se filtraba a los medios de comunicación. Petro sabía que su campaña no aguantaba otro escándalo como el del 2018, cuando el entonces candidato apareció recibiendo y contando fajos de billetes sacados de una bolsa negra. Ese mismo día, Gustavo Petro llamó a su amigo Xavi para decirle que tenía que hablar con Augusto Rodríguez cuanto antes. La reunión con el catalán se realizó horas más tarde, en el Café Oma del Parkway. El empresario español llegó asustado y le confirmó a Rodríguez que sí había recibido los 500 millones de pesos en efectivo, como primera cuota de una suma muy grande que iba a entrar a la campaña. Agregó que esa suma se había pactado en una reunión sucedida a mediados de febrero del 2022 con varios empresarios de San Andresito, en la que estuvo también Pitufo, y donde Gustavo Petro llegó como candidato a explicarles a los presentes
cuál iba a ser su política para acabar con el contrabando, generando incentivos tributarios para la normalización del sector. Vendrell también le confirmó a Rodríguez que pactó con Pitufo la entrada de la plata a la campaña precisamente cuando Petro abandonó el encuentro con los comerciantes de San Andresito, y también le afirmó que ni él ni Petro sabían quién era Pitufo. Después de oír el relato de Xavi Vendrell, Rodríguez le informó que el candidato había dado la orden de poner en marcha una operación para devolver esa plata y dejar la entrega del dinero grabada en un video con cámara escondida. Como si le faltara amargura al café de esa tarde, Xavi Vendrell le confesó a Rodríguez que iba a necesitar tiempo porque ya se había gastado una buena parte del dinero. Le dijo también que el día de la entrega, un militante del Pacto Histórico que lo había acompañado a esa cita se embolsilló de un tacazo 50 millones de pesos. Días después, Augusto Rodríguez concretó una segunda cita con Pitufo. La reunión se hizo en el mismo bar, el Bar Clandestinos del Parkway en Bogotá. Según Rodríguez, en esa segunda cita le manifestó a Pitufo que el candidato había dado la orden de que se devolviera la plata. En esa cita, Pitufo le aceptó haber estado en esa reunión de los empresarios de San Andresito, en la que Petro planteó su política para acabar con el contrabando. Y admitió, además, que fue allí que hizo el pacto con Xavi Vendrell, una vez que el candidato se levantó de la mesa. El tema quedó de ese tamaño y Petro ganó las elecciones. Gracias. Aquí lo que ha ocurrido hoy con estos 11 millones de electoras y electores que votaron y nos trajeron a esta tarima y al gobierno de Colombia es un cambio. Días después del triunfo, Xavi Vendrell y Augusto Rodríguez volvieron a encontrarse. Cuando este último preguntó si la operación de devolución de la plata había tenido éxito, el asesor catalán contestó que sí. Todo perfecto, le dijo Augusto. Acto seguido, el hoy director de la UNP le pidió que le entregara el video para mostrárselo al presidente electo, pero Vendrell le dijo que no lo tenía. Desde entonces han pasado ya casi 3 años y el director de la UNP todavía dice no haber visto ese video. Yo, en cambio, sí lo vi, pero no pude obtener ninguna copia. En el video se ve a Xavi Vendrell entrando a una habitación oscura con un maletín de cuero café. Sentado con el Pitufo aparece Víctor Hugo Sierra Gutiérrez, el mismo personaje que tiene una condena y que apareció en la mansión de Guaymaral cuando se hizo la entrega de la plata. En el video se ve al catalán poniendo en el piso el maletín y abriéndolo. Se ven los billetes, pero es difícil constatar si en ese maletín estaba todo el dinero. Petro, sin embargo, insiste que esa plata se devolvió y a los presidentes, pues hay que creerles. Sin embargo, varias fuentes afirman que ese no fue el único dinero que Pitufo logró entregar a la campaña de Petro. El propio presidente de la República, en respuesta a una serie de preguntas que le enviamos, nos dejó saber que él sí ordenó la grabación del video, pero que no lo ha visto. Y Augusto Rodríguez, por su parte, afirma que tampoco ha podido verlo. Por la gravedad y las implicaciones de esta investigación, pues buscamos directamente al presidente Gustavo Petro para tener su versión sobre estas revelaciones. Y enviamos unas preguntas que él nos contestó. Esto fue lo que nos respondió.
Supe que ofrecían mucho dinero por los puestos que llamo rojos: DIAN, aduanas, UIAF, Polfa, puertos, y siempre a quien mencionaba eso le dije que eso venía de la mafia y que se mantuvieran a metros. A través de Javier, el Pitufo intentó infiltrar la campaña y ordené devolver esos dineros. Efectivamente hubo una reunión que dijo ser de San Andresitos, en la que propuse que se hicieran zonas de producción y no de contrabando. Xavi no conocía bien Colombia y le advertí que no todo empresario era correcto y que había que desconfiar de todos. Yo di la orden de grabar la devolución del dinero para tenerla como prueba. Pitufo siguió intentando por diversos caminos penetrar la campaña. Por eso la recepción de dineros se centralizó en la gerencia de la campaña a través de un anuncio público. Di orden expresa de no recibir donaciones de propietarios de bancos, ni de nadie de quien pudiéramos sospechar actividades oscuras. Lo dije con expresa claridad: cero narcotráfico. Xavi es un militante de izquierda republicana y nos ha ayudado mucho en la solución de problemas complejos. Yo protejo de la represión ideológica a la gente que nos ayuda, y eso está sucediendo con los republicanos en Cataluña. La versión del presidente confirma todo lo que investigamos. Sin embargo, son varios los interrogantes que quedan en el aire. Primero, ¿por qué el entonces candidato armó una operación interna para devolver el dinero de un criminal en lugar de alertar a las autoridades competentes como era su deber legal? Y una pregunta obvia: ¿los aportes hechos en efectivo acaso fueron registrados en las cuentas de campaña oficiales? El presidente defiende a Vendrell diciendo que él recibió esa plata de Pitufo porque no sabía quién era Pitufo. Yo pregunto, ¿quién diablos recibe plata para una campaña por debajo de cuerda de alguien que ni siquiera sabe quién es? Hoy Diego Marín está a puertas de llegar extraditado a Colombia. Si eso sucede, con él llegará también la verdad sobre hasta dónde llegó la financiación a la campaña de Gustavo Petro. Aunque el presidente ha insistido en que quiere que todo se sepa, el testimonio de papá Pitufo podría meterlo en un problema más grande del que se imagina. Fuentes que tuvieron acceso a Diego Marín aseguran que él acepta haber apoyado la campaña de Gustavo Petro, pero que no está dispuesto a entregar pruebas por temor a que lo maten. Pitufo señaló a la Polfa y a la Dipol como las entidades interesadas en silenciarlo. Gracias a una compleja red de intermediarios, Diego Marín mantiene su influencia en el nombramiento de funcionarios en la DIAN y en la Polfa, y algunos de ellos siguen recibiendo millonarias dádivas. No es nuevo el grado de penetración que tiene la organización criminal de Pitufo en el Estado colombiano. Ha sobrevivido desde hace 40 años a todos los gobiernos de todas las ideologías y colores, y ha tenido muy buenas relaciones con los más altos funcionarios de todos los gobiernos. El de Gustavo Petro, pues, no es la excepción. Marín sigue teniendo en el bolsillo a funcionarios del primer anillo del presidente de la República. Lo contado aquí en esta investigación es apenas el comienzo. Esta historia continuará. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.